Bienvenidos nuevamente a este webinar de AST Consultores. En este caso, vamos a llevar una actualización legal en la circular 41, el decreto 770 y el decreto 771. Muchas gracias por su puntual asistencia. Agradecemos mantener, como siempre, sus micrófonos en silencio mientras desarrollamos la charla. Vamos a tomar las preguntas del chat. Entonces, la metodología será que ustedes nos van escribiendo las preguntas. Al final, con nuestro invitado se las vamos relatando y él nos las va a despejar y vamos saliendo de esas dudas que ustedes puedan tener durante la charla. En este caso, hemos invitado al doctor Javier Garzón. Él es abogado laboralista, magíster en Derecho, con profundización en laboral y seguridad social. Es especialista en seguridad social y seguridad de salud en el trabajo. Es docente de las universidades católicas, del Bosque y Rosario, y es gerente y socio de la firma ARG Abogados. Yo soy Freddy Ramírez, soy administrador de empresas, especialista también en gerencia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, y gerente de proyectos para la empresa AST Consultores. Sin más preámbulo, entonces dejamos esta exposición para que inicie nuestro invitado, el doctor Javier Garzón. Bienvenido, doctor Javier, puede compartir su pantalla. Muchas gracias, Freddy, por invitarme el día de hoy. Como manera general, ¿por qué se trae o se viene a regular el tema de trabajo en casa? Efectivamente, porque dentro de la legislación que tenemos, especialmente Código Sustantivo del Trabajo y normas anexas en materia laboral, no encontrábamos regulado qué era el trabajo en casa. Solo encontrábamos regulado el teletrabajo, pero el teletrabajo ya con las formalidades que establece la Ley 1221 del 2008 y el Decreto 884 del 2012. En este sentido, encontramos un vacío normativo frente a ese trabajo en casa. Y ese vacío normativo frente al trabajo en casa se presenta toda vez que el Ministerio de Trabajo, a través de la circular 021 del 2020, estableció como una forma para poder un poco sobrellevar la pandemia y adoptar medidas laborales, el tema del trabajo en casa o teletrabajo. Pero como es una medida que fue adoptada de manera transitoria, no podíamos determinar con claridad si estaba regulado por un trabajo en casa o un teletrabajo. Y como fue una medida transitoria, la regulación que existía frente a ese trabajo en casa era muy poca. Toda vez que si teníamos trabajadores que ya estaban realizando teletrabajo, pues seguía sin ningún problema con su actividad en teletrabajo, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el decreto 884 del año 2012. En este entendido, la circular 041 del 2020 ha establecido unas características que deben cumplir esos trabajadores que realicen trabajo en casa. Y no solo los trabajadores, sino también vamos a encontrar a las administradoras de riesgos laborales como los propios empleadores. Es de allí que regula 4 aspectos dentro de los cuales encontramos. Un aspecto en materia de relaciones laborales, otro aspecto en materia de jornada de trabajo, otro aspecto en materia de organización de la vida laboral con la vida familiar y personal, y otro aspecto en materia de riesgos laborales. Ahora bien, centrándonos en el tema de las relaciones laborales, podemos destacar que aquí lo que nos plantea es lograr concientizar o ponerle unos requisitos a los empleadores que tienen a sus trabajadores en el marco del trabajo en casa. ¿Y por qué esto? Porque podíamos observar que había un poco, por decirlo así, el desorden de los mismos trabajadores y empleadores en cómo desarrollar este trabajo en casa, como les expliqué anteriormente, por ser una medida transitoria, por ser una medida que nos tocó afrontar todos de un momento a otro. Es de allí que nos está poniendo unos parámetros y nos dice, la jornada laboral se sigue manteniendo, ¿sí? Y esa relación
que se maneja en el trabajo en casa, esa relación jurídico-laboral, debe mantener las garantías laborales. Y esas garantías laborales se marcan principalmente, la diferencia en una relación laboral a una relación de prestación de servicios viene implícita en la subordinación. Y esa subordinación lo que quiere decir es que el trabajador en la ejecución de su labor tiene que estar subordinado a los requerimientos, ¿cierto?, a las pretensiones y a todo lo que concierne sobre el cumplimiento objetivo de esa relación laboral y en el marco de su contrato de trabajo. A diferencia de un contrato de prestación de servicios, donde la autonomía del contratista es la que vale en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, aquí lo que primero que nos dice es, esa relación laboral se sigue manteniendo en el marco de la subordinación. Ahora bien, en ese marco de la subordinación, es pertinente también aclarar, aunque yo difiero un poco también aquí del Ministerio de Trabajo, en el que establece que si hay cambio de funciones, debe mediar un mutuo acuerdo. ¿Y por qué difiere un poco? Porque si enviamos a nuestros trabajadores a trabajo en casa, algunos de ellos no pueden seguir ejecutando las mismas labores que realizaban en la empresa. Y tuve que hacer unas modificaciones de labores con el tema pertinente de que estos trabajadores pudieran ejercer su trabajo en casa. Y aquí es donde el empleador también tiene la potestad de esa subordinación y le puede dar órdenes al trabajador para que ejecute estas labores sin lugar a dudas. En ese entendido, no estaría de acuerdo en el marco del cambio de funciones que medie un mutuo acuerdo, porque viene la potestad subordinante del empleador. A no ser que pues ya esas funciones delegadas pues se enmarquen dentro del exceso al cumplimiento de la jornada laboral, que esto también ya está regulado en esta misma circular. O no lo establece y determina que se debe respetar ese jornada laboral. El otro tema también es que no puede haber disminución unilateral del salario. Y frente a esta disminución unilateral del salario, sí estoy de acuerdo, toda vez que esa disminución del salario está modificando una cláusula dentro del contrato de trabajo. Y no solo una cláusula dentro del contrato de trabajo, que sería el salario, sino también está modificando, ¿bien?, uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, como es el salario. Si voy a hacer modificación al salario, efectivamente tiene que venir acompañado de un mutuo acuerdo, de un otro sí, que haga parte de ese contrato de trabajo. Ahora bien, dentro del trabajo en casa, ¿se puede realizar modificación del salario? Para algunos casos sí se puede realizar modificación del salario, teniendo en cuenta siempre y cuando, ¿cierto?, que se tenga en cuenta que hubo una reducción de la jornada laboral en ese mismo sentido y como consecuencia una reducción de los salarios, respetando también algunos criterios como es mantener el salario mínimo que no se afecte y en ese sentido se puede establecer una disminución del salario, pero recordemos que esa disminución del salario, que es consecuencia de una disminución de la jornada laboral, sea de manera bilateral, es decir, que exista un documento que logre probar que las partes estuvieron de acuerdo, en este caso un otro sí, anexo al contrato de trabajo que tenga una medida también de temporalidad. En este tema del trabajo en casa, es importante resaltar que los empleadores, al realizar esta labor de trabajo en casa junto con sus trabajadores, no estábamos preparados, vuelvo y lo repito. Es de allí que a medida que va pasando el tiempo, hemos tomado un poco correcciones a los hechos que nos han generado conflictos en ese trabajo en casa. Y uno de ellos es cómo yo regulo o cómo sé que mi trabajador sí está realizando esas actividades en trabajo en casa.
Y aquí nos dicen, con esta circular, que el empleador debe crear los mecanismos para poder vigilar y para poder hacerle el seguimiento a esos trabajadores, cómo están realizando su trabajo en casa. ¿Cuál es la carga de trabajo que se tiene? ¿Sí? Si es una carga excesiva o no es una carga excesiva. Y si al final de cuentas ese trabajo en casa se está realizando en el cumplimiento de las obligaciones de ese trabajador. Entonces nos exige cómo debemos implementar esos mecanismos para poder hacer un buen seguimiento a la ejecución de ese trabajo en casa. Ahora bien, es importante resaltar que ese seguimiento nos podrá traer conclusiones frente a la misma ejecución del trabajo en casa. Y de allí yo podré determinar si efectivamente mi trabajador se le está garantizando la dignidad humana, el ingreso o el acceso a la información y el derecho a la intimidad y la privacidad. ¿Por qué? Porque si yo puedo vigilar, puedo controlar efectivamente si se está realizando el trabajo en casa de buena manera, también podré determinar si le voy a proteger o le estoy protegiendo esas garantías de los trabajadores que realizan su trabajo en casa. Y eso es lo que marca una línea delgada frente a la realización no solo del trabajo en casa, sino también del teletrabajo. Y es que yo, como empleador, debo garantizarle a mis trabajadores ese derecho a la intimidad y a la privacidad. Y ese derecho a la intimidad y a la privacidad se va a recalcar, se va a ajustar y se va a proteger teniendo en cuenta esa vigilancia y seguimiento y de igual manera cumpliendo con los horarios establecidos. Por eso es que cuando vamos a la norma de teletrabajo, cuando vamos a implementar el teletrabajo, uno de los requisitos que nos establece el decreto 884 del año 2002 en su artículo 4 es determinar con claridad cuál va a ser la jornada laboral en la cual se va a realizar ese teletrabajo. Y aquí en el trabajo en casa, con los trabajadores que nosotros tengamos en este momento realizando trabajo en casa, es importante establecer cuál va a ser esa jornada laboral. Y para ello tendremos que dejar un documento también, es mi recomendación, ¿sí?, en el cual se establezcan estos criterios o estos aspectos que nos ha traído esta circular 041 del año 2020. Importante implementar los mecanismos de seguimiento que queden establecidos dentro de ese documento. Importante establecer la jornada laboral. Importante, como lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a aplicar esas normas en materia de seguridad y salud en el trabajo desde la identificación, desde la evaluación y desde la misma intervención de esos posibles factores de riesgo que puede tener mi trabajadora ya realizando el trabajo en casa. Y estableciendo con claridad esa jornada laboral, también podré sancionar a mi trabajador o aplicar el reglamento de trabajo frente a ese incumplimiento de sus obligaciones que el trabajador llegue a generar. Es en ese sentido que si yo, como empleador, organizo ese trabajo en casa con el cumplimiento de esos 3, 4 criterios, 4 aspectos importantes, pues en ese sentido podré controlar mejor a mi trabajador y podré hacer las exigencias del caso frente al desarrollo de su trabajo en casa. Esos son el primer aspecto que me está regulando esta circular. Ahora bien, frente a la jornada de trabajo como un elemento en el marco de la relación laboral, esta jornada de trabajo, como se puede determinar, siempre va a ser la máxima legal, establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, nosotros ya la conocemos, 8 horas diarias, 48 horas a la semana, ¿bien? 2 horas extras diarias, máxima 12 horas extras semanales, ¿sí? O puedo llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador en el cual voy a trabajar de lunes a viernes 10 horas diarias. En este sentido, nos está recordando la circular que efectivamente lo que tengo es que cumplir con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, que tengo que cumplir con esa misma normatividad que me marca mi jornada laboral. Porque mi trabajador está en trabajo en casa,
yo me confío o creo que le puedo enviar trabajo adicional al trabajador en los días de descanso o en horas que no son, que no se encuentran dentro de la jornada laboral previamente yo establecida con ese trabajador? No lo puedo hacer. Porque debo respetar de igual manera en el trabajo en casa una jornada laboral. Esa jornada laboral viene implícita dentro del marco del contrato de trabajo, la cual yo puedo establecer dentro del mismo contrato de trabajo, o recuérdenlo bien que también va a estar implícita dentro del reglamento de trabajo. Allí yo enmarco la jornada laboral. Y como nos lo dijo anteriormente la circular, si yo voy a hacer una modificación a esa jornada laboral dentro del marco de ese trabajo en casa, ¿sí? Le haré aviso a mi trabajador para que esa jornada laboral se pueda modificar. ¿Bien? Ahora, si yo excedo con mi trabajador la jornada laboral y efectivamente él está realizando horas extras, está trabajando los dominicales y festivos, pues en estos casos tendré que pagar dichos recargos. Tendré que pagar dichos recargos. Pero un poco las modificaciones frente a esa jornada laboral, no solo para el teletrabajo, sino también para las relaciones que se presten de manera presencial. Ya el decreto 770 del 2020, que ahorita vamos a observar esta parte de la jornada laboral, nos la ha flexibilizado un poco. Pero para no adelantarnos, esto lo vamos a ver en el desarrollo de este decreto. Frente a seguridad y salud en el trabajo, en esa jornada laboral también nos trae unas obligaciones, ¿sí? Es de allí que las áreas de seguridad y salud en el trabajo con recursos humanos deben comenzar a implementar dentro de su plan de trabajo anual, es decir, que vamos a hacer una modificación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera temporal también, en el cual vamos a implementar medidas, ¿cierto?, en materia de prevención, ¿cierto?, y en materia de capacitación a ese trabajo en casa. ¿Cómo yo le puedo brindar mayores herramientas en materia de seguridad y salud en el trabajo a mi trabajador para que su labor en casa sea más dinámica, sea más amena y no nos cansemos tanto en nuestras casas de realizar trabajo en casa? Entonces ya cada empresa determinará en materia de seguridad y salud en el trabajo qué actividades va a realizar junto con sus trabajadores. Aquí en la circular nos dice pausas activas y nos dicen unos descansos entre reuniones. Estas pueden ser coordinadas o estas pueden ser de manera virtual o estas pueden ser a través de videos en donde tengamos la evidencia de que ese trabajador que está realizando el trabajo en casa la está cumpliendo. También nos establece que vamos a proponer porque esa jornada laboral esté dividida en 2 tiempos de descanso. Prácticamente podemos llegar a la conclusión que nos está diciendo una jornada laboral al inicio, es decir, en la mañana, que tengamos un tiempo también, ¿sí?, para el almuerzo, en algunos casos por allí nos dice para preparar las comidas, ¿sí? Entonces podemos modificar esa jornada laboral, no sé, hasta las 12 del mediodía y volvamos a iniciar a las 2 de la tarde, pero esto ya lo maneja cada empleador con su trabajador, pero nos dice es tratar de que esa jornada laboral sea en 2 secciones, una en la mañana y otra en la tarde en manera de conclusión. ¿Bien? Y frente a esa jornada laboral, nos aclara de igual manera que en el cumplimiento de esa jornada laboral, así como lo trae el mismo Código Sustantivo de Trabajo, van a quedar excluidos esos trabajadores de dirección, confianza y manejo. Bien, entonces seguimos con nuestra circular 041. Ya mirando esos aspectos de la relación laboral frente a la jornada de trabajo, ahora nos viene a decir, señores empleadores y señores trabajadores, ustedes tienen la obligación de armonizar la vida laboral frente a esa vida familiar. ¿Y por qué esa obligación de armonizar la vida laboral con la vida familiar? Porque
La vida laboral y la vida familiar, al contrario de lo que hacíamos de manera presencial, van a estar en nuestro hogar. Es decir, que con el trabajo en casa no va a haber distancia con la vida familiar. No vamos a encontrar esa distancia con nuestros hijos, no vamos a encontrar esa distancia con nuestra esposa, con nuestro esposo o con los otros familiares que vivan con nosotros, porque ellos van a estar a la mano, ellos van a estar en nuestra misma habitación, en nuestra misma casa o apartamento donde vivamos. Por eso es importante, y aquí la circular nos aconseja que esa vida laboral tenga una armonía con la familia. Entonces, en ese sentir, volvemos a recalcar la parte de la jornada laboral. ¿Bien? Y esa jornada laboral, como ya les decía, la debemos establecer con claridad con mi trabajador. ¿Sí? Sí puede ser mediante un documento, como les decía anteriormente, en donde va a poner una serie de requisitos y circunstancias y obligaciones de ese trabajo en casa. Por eso es que ese empleador va a respetar o tendrá la obligación de respetar esa jornada laboral. No poner tareas adicionales en las cuales mi trabajador no pueda soportar o no pueda ejecutar dentro de esa jornada laboral. Que no utilice jornadas de descanso, tanto entre por decirlo así, tiempos de descanso que fueron asignados por el acuerdo en que llevan las partes, y no solo esos tiempos de descanso durante el día que está ejecutando su labor, sino también los tiempos de descanso de fines de semana y festivos. En ese sentido, es que se debe respetar esa jornada laboral, y lo más importante para poderlo armonizar es que cada uno tengamos nuestro espacio frente a la ejecución de la labor, como también en la atención a nuestra familia en ese trabajo en casa. Y de allí también nos recuerda que los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp deberán ser enviados dentro de esa jornada laboral, ¿cierto? Respetando los tiempos de descanso, como les había anunciado anteriormente. En materia de riesgos laborales, ¿qué nos trae la circular? La circular en materia de riesgos laborales me está estableciendo, obligando, que efectivamente esos riesgos laborales en trabajo en casa se deben cumplir. Y esto era un aspecto en el que profesionales, colegas, abogados, y no solo abogados, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo, decíamos o opinábamos que el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, para el trabajo en casa, se tienen que dar de igual manera como el teletrabajo. Se debían cumplir, que no estaban regulados otros aspectos, como era el aspecto del auxilio de conectividad, que no estaba regulado porque existía ese vacío jurídico. Esto no quería decir que el empleador no tenía que cumplir sus normas y sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y no solo el empleador, sino también el trabajador. Y como consecuencia de ello, también la administradora de riesgos laborales. Es así, de esta circular nos recuerda cómo esos trabajadores deben cumplir esas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esas obligaciones parten del mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si parten del mismo sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que revisar, tenemos que actualizar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de incluir dentro de esos factores de riesgo que le puedan ocasionar a mi trabajador accidentes de trabajo y enfermedades laborales, los que puede presentar realizando su trabajo en casa. Ya la metodología que aplique la empresa para esa identificación, para esa evaluación y para esa intervención de los factores de riesgo, pues va a ser la que se tenga establecida dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o la que esté manejando el profesional. Pero debemos hacer una actualización a nuestro sistema de gestión para poder identificar, evaluar e intervenir esos factores de riesgo que pueda estar expuesto mi trabajador. Porque si se llega o le llega a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral como consecuencia de ese trabajo en casa, pues efectivamente tenemos que
intervenir, hacer las investigaciones del caso, según sea, ¿cierto? Pero allí podemos tomar las medidas que el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos está obligando a tener. En este sentido, es importante también que el empleador, así como se exige en el teletrabajo, le dé aviso a la administradora de riesgos laborales cuáles son los trabajadores que tengo realizando el trabajo en casa e identificar con claridad e informarle a la ARL cómo está realizando ese trabajo en casa, con los elementos esenciales para que ella pueda determinar cuál es el factor de riesgo que va a cubrir o cuáles son, a través de informar el modo, tiempo y lugar de la ejecución de ese trabajo en casa. Ahora bien, frente a otras obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, es importante, como les decía anteriormente, crear las medidas para que ese empleador pueda determinar y pueda hacer el seguimiento, la ejecución de la labor de ese trabajador en casa. Y para así poder retroalimentar, poder verificar y poder hacer cambios, ¿sí?, si es el caso, en el desarrollo de ese trabajo en casa. En este mismo sentido también, así como hemos visto en los protocolos de bioseguridad que nos exige la resolución 666, también debemos hacer un seguimiento al estado de salud de nuestros trabajadores en casa. Y no solo un seguimiento para verificar si hay un posible contagio de COVID o si presenta algunos síntomas de COVID, sino también capacitarlo y cumplir esas obligaciones frente a la prevención del contagio del COVID-19. Entonces, esto viene de la mano también de esta resolución 666, ¿cierto? Y así como ejecutar esas medidas para disminuir el posible contagio de mis trabajadores realizando el trabajo en casa. De allí también establecen que la empresa debe implementar canales de comunicación con el trabajador para poder determinar con claridad cuáles son esas novedades que ha tenido frente al desarrollo de su trabajo en casa. De igual manera, verificar o establecer el procedimiento para reportar los accidentes de trabajo. En algunas compañías esto ya lo tienen implementado porque venían realizando teletrabajo y dentro del teletrabajo tienen que crear esas medidas para reportar o hacer seguimiento de esos teletrabajadores, así como verificar las novedades que se tengan y el reporte de los accidentes de trabajo. Por eso es importante también que si yo no lo estoy realizando, cree esas medidas o canales de comunicación. Y esos canales de comunicación también pueden ir dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el decreto 1443 del año 2014, compilado en el 1072 del año 2015, dentro de esos elementos que debe tener mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es las comunicaciones. Cómo yo le comunico a mis trabajadores que se está ejecutando el sistema de gestión. Cómo le estoy comunicando a mis trabajadores en qué paso del desarrollo de mi sistema de gestión voy. Esos canales de comunicación también tienen que ser adaptados, bien, modificados a este tema del trabajo en casa. Bien, entonces es una modificación que yo voy a hacer también a mi sistema de gestión, una actualización que voy a hacer a mi sistema de gestión. Y aquí también hay actores dentro de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo va a actuar también el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cómo va a actuar el Comité de Convivencia? Si yo de una vez también pongo de presente esos canales de comunicación, no solo con el empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también con otros actores dentro del sistema de gestión, como es el Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo esto nos sirve para el cumplimiento de esos requisitos en riesgos laborales como obligaciones del empleador. Ahora bien, si yo identifico, evalúo y determino cuáles son esos posibles factores de riesgo que puede tener mi trabajador en casa, efectivamente tendré que comenzar a realizar esa aplicación, ese desarrollo del sistema de gestión frente a la intervención de ese factor de riesgo. Y ya tendré que crear los mecanismos que sean pertinentes para
esa prevención de esos factores de riesgo, bien sea donde yo quiera ir a gestionar el peligro. Bien, en ese sentido también tendré que dejar prueba o tendré que dejar las evidencias del caso frente a esa intervención del factor de riesgo en mis trabajadores en casa. Ahora, para los trabajadores, la circular nos trae unas obligaciones en materia general. ¿Y cuáles son esas obligaciones en materia general? Cumplir con las obligaciones establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no solo dentro del sistema de gestión, sino también de los procedimientos del sistema de gestión. En este caso, como vamos a encontrar algunos vacíos frente al trabajo en casa, como vamos a hacer la modificación a nuestro sistema de gestión o la actualización al sistema de gestión frente al trabajo en casa, pues tendré que también verificar cómo le voy a comunicar a mis trabajadores esas actualizaciones y esas obligaciones nuevas en materia de trabajo en casa que deberán cumplir ellos realizando su trabajo en casa. Entonces es importante dejar con claridad cuáles serían las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que se realicen en ese trabajo en casa. Tenemos unas generales y la circular nos dice informar el estado real de su salud, esa es pertinente. El estado real de la salud se tiene que ir actualizando o el trabajador no lo tiene que ir actualizando sin llegar a la gobernación de la reserva de la historia clínica. Pero esa información del estado real de la salud nos puede servir para el tema hoy en día del COVID-19, que es un tema álgido. Por ejemplo, para el retorno laboral, cuáles tienen preexistencias o cuándo esos trabajadores en casa pueden volver a realizar su trabajo de manera presencial y nos oculten información frente a un posible contagio. Entonces es importante dejar claridad frente a esas obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, específicamente para el trabajo en casa. Ahora, esto conlleva a que las administradoras de riesgos laborales también tengan una carga desde la prevención y promoción. ¿Por qué? Porque las administradoras de riesgos laborales tendrán que realizar las medidas pertinentes para que sus empresas afiliadas también giren en el marco de la prevención y promoción, y por no decirlo también la protección, ¿sí?, de esos trabajadores que se encuentren en trabajo en casa. Por lo cual, deberán actualizar, deberán crear actividades en prevención y promoción para que sus empresas afiliadas comiencen a capacitar a los trabajadores en materia de trabajo en casa. Deben también crear mecanismos no solo de prevención y promoción, sino todos los que sean necesarios para la intervención de esos posibles factores de riesgo, sobre todo para recomendaciones sobre posturas, sobre elementos que deben utilizar o se deben tener para la ejecución de ese trabajo en casa. Ahora bien, como los FURAT, ¿cierto? No tenemos los espacios pertinentes para establecer esas características en las cuales se pueda presentar un accidente de trabajo realizando este trabajo en casa. Deben actualizar o crear los FURAT en donde podamos poner o podamos describir cómo fue ese accidente desarrollado el trabajo en casa. ¿Y esto previo a qué? Previo a que ese empleador, por eso es la importancia en la cual el empleador debe informar a la administradora de riesgos laborales cuáles son sus trabajadores que están realizando el trabajo en casa, estableciendo con claridad modo, tiempo y lugar de desarrollo de la actividad. ¿Y por qué saltamos o voy de la circular al decreto 771 y no vemos primero el decreto 770 del 2020? Porque como podemos observar, el decreto 771 del 2020 viene de la mano con ese trabajo en casa. Tanto es así que es un solo articulito en el cual nos establece la obligación, ahora bien, que tienen los empleadores de pagar el auxilio de conectividad digital a sus trabajadores. Y ese auxilio de conectividad digital a sus trabajadores va a equivaler o equivale igual al auxilio de transporte. ¿Bien? Y va a cumplir los mismos requisitos para el pago del auxilio de transporte. Es decir, que se le va a pagar a los trabajadores
que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y va a ser el mismo valor del auxilio de transporte que hoy está como en 102.000 pesos si no estoy mal. En ese sentido, también el Ministerio de Trabajo, a través de este decreto, y miremos la diferencia en lo que podemos ver entre una circular y un decreto. Recordemos que la circular no es de obligatorio cumplimiento porque no es una norma, no es una resolución, no es un decreto, no es una ley. Pero la circular lo que nos marca son las guías, los lineamientos en los que se deben desarrollar una actividad que no está reglamentada por la ley, por el decreto, por la resolución. Pero esas circulares se emiten es con base a fundamentos jurídicos, es decir, con fundamento en decretos, leyes y resoluciones. Esa circular 041 podemos ver que se enmarca en lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo frente a la jornada laboral, en lineamientos de la Ley 1562 del año 2012, del Decreto 1072 del año 2015. Se enmarca en diferentes lineamientos normativos y que para el caso específico del trabajo en casa, como no tiene una regulación particular y específica, lo que hace es tomar de diferentes normas cómo podemos llenar esos vacíos jurídicos. Bien, ahora, este decreto 771 del 2020, si es un decreto que nos va a establecer con claridad, es decir, que es de obligatorio cumplimiento. Y allí nos está obligando a los empleadores que deben pagar ese auxilio conectividad a los trabajadores que se encuentren realizando trabajo en casa que cumplan con estos requisitos. Bien. Vamos con el decreto 770 del 2020. Recordemos que las preguntas van al final. Si quieren las pueden ir anotando, nos las pueden ir escribiendo y las vamos a desarrollar al final. Decreto 770 del 2020 nos trae unas medidas adicionales en materia laboral. Y ese decreto 770 del 2020 tiene un objetivo específico. Y dentro de la misma argumentación que nos da el decreto, es que como ya tenemos la activación de algunas empresas en el marco del aislamiento obligatorio, lo que nos establece es cómo genero mayor protección a esos empleadores y a esos trabajadores en esa activación económica. Y esto con el fin de poder evitar que mis trabajadores, ¿sí?, disminuir el posible contagio de mis trabajadores. ¿Por qué? El posible contagio con la ejecución de sus labores de manera presencial. Que recordemos que el servicio público de transporte es uno de los elementos donde hay una posible mayor posibilidad de contagio del COVID. Entonces, estas medidas laborales van enfocadas un poco en esto, ¿sí?, y también en mirar cómo podemos generar otras alternativas o otros auxilios a los empleadores frente al tema de soportar este daño económico que nos ha causado no solo a empleadores, sino también a trabajadores con el tema del COVID-19. Y allí nos trae unas medidas. La primera medida es la medida de la protección al cesante. La segunda medida es la alternativa respecto de la jornada de trabajo. La tercera medida son alternativas para el primer pago de la prima de servicios. La cuarta medida es un programa de apoyo para el pago de la prima de servicios. Y la quinta medida es el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión del contrato de trabajo. En este sentido, el decreto 770 del 2020 se enfoca en esas características. Ahora bien, frente a la medida de la protección del cesante, esta medida de protección al cesante, como podemos, se iba desarrollando, es una medida que se está aplicando a esos trabajadores, ¿cierto?, que su contrato fue finalizado. Las cajas de compensación familiar son las encargadas de verificar y realizar el pago en ese sentido. Y deben cumplir unos requisitos. ¿Sí? Esos requisitos que se establecen
para la protección al cesante, para ese trabajador que su contrato fue finalizado, para ese independiente también que no pudo seguir realizando su actividad profesional, encontramos en que debe tener una cotización dentro de los últimos 5 años, debe haber cotizado durante un año, de manera continua o discontinua. Y de allí tendrá o generará el derecho para esa medida de protección al cesante. Ya con unas características que el mismo decreto me va a establecer frente a la generación de los recursos, porque el problema que se ha presentado frente a esa medida de protección al cesante es la ejecución, ¿cierto? Es cómo recolectamos esos recursos que en un principio estaban solventes en las cajas de compensación familiar, pero por el tema del COVID, esa bolsita en donde salía para financiar estos recursos ya tiene que ser nuevamente financiada, y allí es donde se está generando unos recursos por parte del gobierno nacional. Ahora bien, medidas también respecto a la jornada de trabajo. Frente a esas medidas de la jornada de trabajo, el gobierno nacional, con el decreto 770, determinó que en ese desarrollo de esas actividades de manera presencial, los empleadores tienen la opción también de hacer una modificación a la jornada de trabajo. De hacer una modificación a la jornada del trabajo con el fin de que los trabajadores tengan una menor exposición al COVID-19 en la medida que ellos vayan a realizar su labor de manera presencial. Y allí nos trae una medida alternativa y nos dice: el empleador junto a su trabajador de manera acordada podrán laborar 4 días a la semana, en donde igual van a cumplir los 48 horas semanales, y esa jornada de 4 días a la semana tendrá un máximo de 12 horas diarias. Un máximo de 12 horas diarias en las cuales el trabajador podrá prestar su servicio solo 4 días a la semana. Y ya se tendrá que verificar y se tendrá que hacer la distribución de turnos si la empresa así lo desea. Y si su labor, ¿sí?, se va a realizar de manera continua. Entonces nos trae una alternativa en la cual solo el trabajador va a laborar 4 días a la semana. ¿Sí? De los 7 días, nos puede dar la opción de laborar 4 días a la semana en una jornada diaria de máximo 12 horas. Pero nos recuerda que se deben pagar recargos nocturnos, dominicales y festivos según sea el caso. Es decir, si yo dentro de esas 4 días a la semana, mi trabajador viene dominicales y festivos, pues tendré que pagarle esos respectivos recargos. Esa es una opción que nos establece en el decreto. Ahora, yo tengo una propuesta adicional. Ahí donde ustedes pueden observar en la presentación donde dicen otras alternativas. Esto ya es una alternativa que estaba en el Código Sustantivo del Trabajo, pero también la pueden implementar los empleadores. ¿Y cuáles son? Nosotros la conocemos, ¿cierto? El trabajador puede realizar su actividad 6 días a la semana, con una jornada diaria de 6 horas al día, para completar 36 horas a la semana. Y esta medida la establece el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Y allí nos dice que el empleador podrá, también de mutuo acuerdo con el trabajador, establecer turnos de 6 horas diarias de manera continua para que la empresa desarrolle su labor si la operación es de manera continua, sin parar los días, ningún día de la semana. En este sentido, también es una opción que podemos tener, que podemos no solo turnos de 4 días a la semana, sino también turnos de 6 días a la semana, de tan solo 6 horas diarias, para completar 36 horas a la semana. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta medida? Uno, que el trabajador siempre va a gozar de un día de descanso. Y dos, que no es obligación pagar recargos nocturnos, dominicales y festivos. ¿Y esto por qué?
porque el mismo artículo 161 del Código de Sustantivo del Trabajo contempla esta sección, y de igual manera el artículo 175 del Código Sustantivo del Trabajo nos lo recalca, estableciendo que estarán exceptuados del pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos la jornada de turnos de 36 horas a la semana. Entonces, podemos tener estas dos alternativas frente a la jornada laboral. Vuelvo y aclaro. El decreto 760 establece ese turno de 4 días a la semana con una duración máxima de 12 horas. En el Código Sustantivo de Trabajo yo les hago la propuesta, o pues ya está ahí, es solo pues aplicarlo, de turnos de 36 horas a la semana, laborando 6 días con un día de descanso. Pero también es una alternativa que pues se puede poner dentro de la empresa. Ahora, también establecen como otra medida en el desarrollo de esa labor, aunque es un poco la misma de los 6 horas a la semana, pero nos establece que podré tener turnos hasta de 36 horas a la semana, pero sin exceder de 8 horas. Y esto también lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando yo, dentro de las medidas del COVID, tengo trabajadores en los cuales les di licencias remuneradas compensables. Yo puedo comenzar a recuperar esas horas en los turnos de 6 horas, adicionándole pues 2 horas más en los cuales podré recuperar esos turnos a mis trabajadores. Bien, en ese sentido, también puedo manejar el turno de 36 horas a la semana, como me lo está diciendo el decreto 770, sin exceder las 8 horas. Bien, esto pues son propuestas en las cuales es importante que revisemos ese artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos permite verificar y manejar la jornada laboral. Hay unas jornadas laborales que efectivamente se pueden manejar sin ningún problema. El mismo Código Sustantivo del Trabajo me lo permite a partir del artículo 161. Bien, otra medida de protección importante, y esto es un alivio que el gobierno nacional le ha dado a las empresas. Es un alivio que va a ayudar efectivamente, pues de pronto no es lo que algunos gremios pretendían o querían. Es importante también que el gobierno nacional se eche un poco al hombro también este problema de la pandemia. Aquí es algo que tenemos que ser solidarios todos, y quien no más que el gobierno nacional también. Es un alivio, y es el referente a ese pago de la prima de servicios. Y frente a ese pago de la prima de servicios nos trae 2 puntos importantes. El primero de ellos es que nos establecen que podemos llegar a una negociación con nuestros trabajadores para pagar esa prima de servicios en 3 contados, por decirlo así, en 3 pagos. Tenemos 2 requisitos, ¿cierto? O tenemos 2 alivios, por decirlo así. Un alivio es en la forma de pago de la prima de servicios. Y en la forma de pago de la prima de servicios nos estableció con el decreto 770 del Gobierno Nacional, uno, que lo podemos financiar o realizar ese pago por cuotas. Es decir, que nos permite realizarlo en 3 cuotas al trabajador, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. 1. 2, que el último pago lo podré realizar hasta el día 20 de diciembre del año 2020. Entonces nos permite financiarle el pago de la prima de servicios al trabajador. Ahora, el otro tema importante frente al pago de la prima de servicios es que el gobierno nacional estableció un auxilio para aquellos empleadores que tenían la obligación o tienen la obligación de pagar la prima de servicios. Y ese auxilio va a ser de 220.000 pesos por trabajador que cumpla los requisitos. ¿Y por qué por trabajador que cumpla los requisitos? Porque a contrario sensum del auxilio para la nómina que se enmarcó anteriormente y que pues ya todos lo conocemos y lo hemos aplicado, aquí no se establece pues, que para el pago de ese apoyo a la prima de servicios nos dicen que se va a aplicar para los trabajadores que ganen entre un salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Y
1.000.000 de pesos. Es decir, que yo ya no podré postular para el pago de esa prima de servicios a todos los trabajadores que en algún momento postulé para el auxilio de la nómina. Aquí se me va a limitar más el campo de acción o del pago de ese auxilio para el pago de la nómina. Se me va a limitar es frente al número de trabajadores que yo voy a postular para que reciban dicha prestación, para que reciban ese auxilio por parte del gobierno nacional. Y aquí viene el mismo procedimiento, ¿sí? Que se debe de cumplir para acceder, que es igual al que se pedía para acceder al pago o al auxilio de la nómina. Pero a diferencia de él, es que nos reduce la posibilidad de trabajadores que pueden acceder al mismo, teniendo en cuenta es que ganen entre un salario mínimo legal mensual vigente y 1.000.000 de pesos. Para ellos es que va a aplicar ese apoyo para el pago de la prima. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Como yo les había dicho, aquí nos lo trajo a 3 requisitos, iguales a los del auxilio, el pago del auxilio de nómina, que hayan sido empresas constituidas antes del 1 de enero del 2020, que cuente con un registro mercantil, que haya sido renovado al menos en el año 2019, demuestren la necesidad de que quieran acceder o puedan acceder a este beneficio con una disminución del 20% de sus ingresos o más, ¿sí? Y también cómo se va a realizar esa forma de postulación. Entonces, es igual, de igual manera tengo que hacer la solicitud ante la entidad bancaria, ¿cierto? Esa solicitud debe ir firmada por el representante legal de la empresa en un documento donde diga que quiere acceder a esa prima de servicios y debe verificar también cuáles son los números de los trabajadores a los que va a acceder, cumpliendo, pues ya como lo dijimos, que esos trabajadores a los que él diga que les va a aplicar ese auxilio para la prima deben ganar entre un salario mínimo legal mensual vigente y 1.000.000 de pesos. Deben ir acompañada también por el revisor fiscal en donde se establezca y certifique esa disminución de ingresos que se ha tenido. Bien, en ese sentido, ese auxilio de la prima pues va a cumplir los mismos requisitos, va a ser vigilado por la UGPP, ¿cierto? Va a ser controlado por la UGPP, se va a radicar el documento en el banco nos va a contestar que efectivamente sí tengamos o no el derecho, ya por la verificación que hizo la unidad de gestión pensional y parafiscal establecido en ese sentido. Ahora bien, el otro beneficio o el otro aspecto que toca este decreto es el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión de contrato de trabajo. Y esto es importante también. Esto es un tema importante porque tuvo en cuenta a esos trabajadores que se les suspendieron los contratos de trabajo. ¿Sí? O esos trabajadores que pidieron esa licencia no remunerada. ¿Y por qué es importante? Porque es que aquí podemos darnos cuenta que en algunas empresas, por estar prohibida legalmente en el marco del aislamiento obligatorio, pues no les quedó otra opción más que suspender los contratos de trabajo o crear esas licencias no remuneradas. Y frente a esa suspensión de contratos de trabajo y licencias no remuneradas, ese trabajador que efectivamente está en esa licencia no remunerada o suspensión del contrato, va a tener un beneficio por parte del Estado. Y el valor de ese beneficio va a ser de 160.000 pesos mensuales. Ese valor de 160.000 pesos mensuales va a poder gozar de ese beneficio esos trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y para qué tiempo les va a aplicar? Les va a aplicar para las nóminas de abril, mayo y junio. ¿Y por qué les va a aplicar para las nóminas de abril, mayo y junio? Porque la unidad de gestión pensional y parafiscal va a verificar dentro de esos aportes que hayan hecho los empleadores, va a establecer y va a sacar la lista de los trabajadores que van a acceder a este beneficio. Previa verificación que dentro de las novedades que esté aplicando la empresa, pues la novedad sea suspensión de contrato, licencia no remunerada.
Ellos van a sacar un acto administrativo en los cuales va a establecer cuáles son los trabajadores que acceden a este beneficio y a través del Ministerio de Trabajo se va a gestionar lo pertinente para que por intermedio de las entidades bancarias donde estos trabajadores tengan sus cuentas, su portafolio de servicios bancarios, pues les será consignado este dinero. ¿Quién va a verificar que efectivamente estos trabajadores cumplan con esos requisitos para acceder al beneficio? Lo va a hacer la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la UGPP. La UGPP es la que se va a encargar de verificar de esa observación que realice cuáles son los trabajadores que van a ser beneficiarios según su periodo de cotización. Aquí, por ejemplo, esos trabajadores van a tener derecho a recibir ese auxilio en los meses de abril, mayo y junio. Es decir, que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal va a verificar de esos trabajadores que las empresas les hayan dado la novedad de suspensión de contrato o licencia no remunerada y va a crear ese listado mediante un acto administrativo, cuáles son los trabajadores que sean beneficiarios de ese auxilio por parte del gobierno. Y a través del Ministerio de Trabajo se van a determinar con ese listado que le da la UGPP, el Ministerio de Trabajo va a establecer o va a decirles a las entidades bancarias cuáles son los trabajadores a los cuales se les va a consignar ese dinero, bien, en sus cuentas. Si los trabajadores no tienen cuentas en las cuales se les consigne este auxilio, pues tendrán que aperturar una cuenta sin costo alguno. Sabemos que estos dineros que se están dando por auxilios, por los decretos extraordinarios por parte del COVID, no tienen que ir con ningún descuento por parte de la entidad bancaria, toda vez que ya el mismo Estado ha hecho las respectivas negociaciones frente a esos costos que los va a asumir es el Estado, más no los trabajadores por descuento directo. Entonces, ¿quiénes acceden a este beneficio de los 160.000 pesos? Pues el auxilio de trabajadores con suspensión de contrato de trabajo o licencia no remunerada, aquellos trabajadores que estuvieran en suspensión de contrato de trabajo para los meses de abril, mayo y junio. Además, que tengan salarios o que sus salarios sean hasta 4 salarios mínimos legales mensual vigente. Ellos son los que van a acceder a este beneficio con un listado que va a expedir la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal mediante la verificación de los requisitos establecidos anteriormente. En este sentido, cerramos un poco el tema frente a esta actualización normativa del decreto 771, circular 041 y decreto 770 del 2020. Hay que recordar que efectivamente lo que hacen estos decretos y estas circulares, en especial la circular, es dar un poco los lineamientos mediante los cuales podemos desarrollar el trabajo en casa. Lineamientos mediante los cuales podemos desarrollar el trabajo en casa, pero con la aplicación de las normas que ya tenemos, como les dije anteriormente, en el Código Sustantivo del Trabajo frente al cumplimiento de la jornada laboral. Y aquí es de recordar también que frente al trabajo en casa, en la circular nos establece que no es necesario, si yo voy a modificar la jornada laboral, no es necesario que yo modifique mi reglamento de trabajo, por lo que va a ser de manera temporal. ¿Para eso qué es recomendable? Para eso es recomendable en cada caso particular hacer yo les diría un otro sí es válido, en donde yo establezca con claridad cuál va a ser la metodología y la ejecución de ese trabajo en casa, teniendo puntos importantes como el trabajo en casa, que nos marca la circular, teniendo puntos importantes como la jornada de trabajo, ¿sí? Determinar bien de qué horas a qué horas mi trabajador va a estar, cuáles días va a desarrollar su trabajo en casa, si hay o no disminución de la jornada laboral y como consecuencia de ello el salario, ¿sí? Específicamente determinar cuáles van a ser las obligaciones de ese trabajador en casa y cuál va a ser el seguimiento que yo le voy a implementar a ese trabajo en casa. Importante también dejarlo en ese documento. Como tercer punto, también es importante determinar cuál va a ser la forma en que el trabajador va a reportar y va a informar los posibles riesgos a los que puede estar expuesto ya realizando su trabajo en casa. Es decir, dejar con claridad cuál es la metodología para la identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo que pueda presentar frente al trabajo en casa. Informarle también o poner por parte del trabajador la obligación de reportar los accidentes de trabajo según la metodología
o la forma en la que yo establezca en la comunicación que vaya a hacer en mi actualización de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que tengo que hacer un capítulo especial, ¿sí?, frente al trabajo en casa, no solo en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también en otras formas que enmarcan la relación laboral, sobre todo en la parte de gestión humana o de recursos humanos. Entonces, tengo que crear ese documento o tengo que crear esa manera en la cual yo voy a asumir y voy a regular el trabajo en casa, porque ya con esta circular nos establece un poco los lineamientos o nos dan los lineamientos más claros. Eso en el sentido, concluyendo la circular 041. Ahora, frente al decreto 771, ¿está claro? Bueno, aquí la pregunta sería la pregunta, ¿desde cuándo comienza a aplicar? Desde el momento de la promulgación de la norma, no va a ser hacia el pasado, ¿bien? Es decir, que yo tendré que hacer el pago a partir de la nómina de junio. ¿Qué efectos puede tener dentro del pago de liquidaciones y prestaciones sociales? Va a tener los mismos efectos, para mi concepto, va a tener los mismos efectos del auxilio de transporte. Es decir, que no lo voy a tener en cuenta para cotización al sistema de seguridad social, ¿bien? Pero para los otros efectos lo debo tener en cuenta. Va a tener las mismas consecuencias que el auxilio de transporte, toda vez que el mismo decreto lo está poniendo en igualdad condiciones del auxilio de transporte, tendrá sus mismos efectos. Y ya, frente al decreto 770, nos trae beneficios, hay que verificar, tenemos que tener en cuenta la diferencia frente al auxilio de la nómina. Aquí solo va a aplicar para trabajadores que ganen entre un salario mínimo y 1 millón de pesos, nos vamos a postular de igual manera. Y frente a los beneficios del cesante, pues también tendré que postularme, efectivamente que cumpla los requisitos, que tenga el año de cotización a las cajas de compensación familiar, y frente a lo que me recoge ya el auxilio para los trabajadores con suspensión de contrato y licencia no remunerada, pues los requisitos son claros, dejando efectivamente establecido que quien va a hacer ese listado va a ser la unidad de gestión pensional y parafiscal. Muchas gracias. Listo, Doc. Muchas gracias por sus apreciaciones y sus aclaraciones. Por acá tenemos unas preguntas desde el inicio de esta actividad. ¿Cómo puedo evidenciar que el personal sí está realizando las pausas activas, estando trabajando desde casa en trabajo remoto? Bueno, ¿cómo puedo evidenciar este tema? Yo creo que a través de la virtualidad o realizando este trabajo en casa podemos tener varias metodologías. Una metodología es, como bien nos decía la circular, diga o establezca la empresa, usted como empresa, cómo va a hacer el seguimiento de ese trabajo en casa, ¿sí? De esa medida, si yo ya establezco la metodología, ¿cómo le voy a hacer el seguimiento a mi trabajador en trabajo en casa? No sé, ahorita hay empresas que por allá están prestando servicios de software de seguimiento de trabajo en casa o teletrabajo, o yo le voy a cumplir con cumplimiento de objetivos o metas, ¿sí? Esto es lo que yo podré realizar. Ahora, frente a las pausas activas, yo le podré exigir al trabajador que él grabe su pausa activa, teniendo en cuenta, y esto es importante también dejarlo claro, es sin vulnerar el derecho a la intimidad de ese trabajador, ¿sí? Entonces, yo le podré decir que grabe esa pausa activa de 2, 3 minutos, ¿sí? Allá en su sitio de trabajo, realizándola y me la envíe. Eso es una forma, ¿sí? No le puedo exigir nada más allá, toda vez que de pronto podré vulnerarle el derecho a la intimidad del trabajador. Pero sí debo dejar con claridad cuál va a ser el cumplimiento de ese trabajador frente a esas pausas activas realizando pues, bueno, el trabajo en casa o el trabajo remoto. Listo, Doc. Siguiente. ¿Cómo debo evidenciar la asistencia a capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el personal que está trabajando desde casa, si no tengo cómo obtener las firmas de asistencia? Bien,
Estas capacitaciones las podemos hacer de manera virtual. Hay programas que nos pueden dejar la evidencia de participación de las personas que están realizando la actividad frente a esas capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La recomendación es que se utilicen los medios tecnológicos en los cuales pues yo podré grabar y pedir la asistencia de las personas, ¿cierto? Entonces es como cuando yo entro a una reunión y le hago la orden del día, o como nos está pasando con nuestros hijos, que algunos profesores les toman la lista y la persona tiene que activar la cámara y saludar y mostrarse. En ese sentido sería una buena forma frente a esa capacitación. Bien, esa podría ser una forma en la cual yo pueda soportar que ese trabajador sí estuvo en las capacitaciones del sistema de gestión. Para este caso sería válido las invitaciones de los correos electrónicos y la evaluación de conocimiento que se hace de dicha capacitación. Claro, eso sería una prueba. Eso sería una prueba no solo de que la persona o el trabajador asistió y recibió la capacitación, sino en una posible demanda también ante los entes de control como Ministerio de Trabajo o Justicia Ordinaria Laboral por una posible culpa patronal en donde uno demuestre que con la evaluación y con la citación que se le hace en el correo, el trabajador tenía la obligación de asistir. Recordemos que Circular 041 me trae unas obligaciones para ese trabajador frente a seguridad y salud en el trabajo. Y nos las pone de manera general, que es que tenga que asistir a todas las capacitaciones establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en este momento, pues, van a ser las capacitaciones referentes a evitar o poder intervenir esos posibles factores de riesgo que se puedan presentar en un trabajo en casa. Ok. Si el trabajo solicita elementos como silla, sin un soporte médico, el empleador debe autorizar el retiro de estos elementos de la oficina, o cómo se puede manejar el tema, ya que en un reingreso no se contaría con mobiliario. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Efectivamente, si dentro de la evaluación, la identificación que yo le realice a mi trabajador, verifico que ese trabajador no cumple con unas condiciones para realizar el trabajo en casa, por ejemplo, que su silla no sea la pertinente, pues algunas empresas que han hecho, le han llevado la silla al trabajador, han corrido con todos estos gastos y le han llevado una silla en la que ya él pueda realizar su actividad de mejor manera. Ya tendré que verificar efectivamente que al momento en el que yo pueda haya un retorno al laboral de manera presencial, pues tenga que efectivamente devolver la silla al sitio de trabajo. Pero aquí lo importante es que yo pueda identificar efectivamente cuál es la condición en que mi trabajador está desarrollando la actividad y pues tengo que intervenir porque lo que yo les decía en un principio, esa obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo por realizar un trabajo en casa no va a desaparecerle al empleador. Él tiene que cumplir esa obligación. Es decir, que si es el caso y tendrá que verificar y establecer las condiciones para que el trabajador realice mejor su actividad con un cambio de silla, lo tendrá que hacer. Ok, ¿qué pasa cuando el empleado gana más de 2 salarios mínimos y no tiene, cuando gana más de 2 salarios mínimos y no tiene auxilio de transporte, ¿es obligación de todas formas dar el auxilio de conectividad? Sí. Si está realizando el trabajo en casa y sea un trabajador que cumpla los requisitos, es decir, que gane hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y está realizando trabajo en casa, así no esté recibiendo, o así antes no estuviera recibiendo el auxilio de transporte, tendrá que pagarse el auxilio de conectividad. Porque ese auxilio de conectividad es específicamente para ese trabajo en casa. Ya no va a mirar si efectivamente antes cumplía los requisitos o no del auxilio de transporte. ¿Las 36 horas a la semana pueden modificar el salario? Las 36 horas a la semana, si estamos trabajando 36 horas a la semana con turnos de 6 horas, no pueden modificar el salario, porque esto se realiza con
el requisito o la quiciencia del Código Sustantivo del Trabajo, lo que permite es que efectivamente no se paguen recargos nocturnos ni dominicales y festivos. Ese es el beneficio que nos trae ese artículo, más no establece una reducción de salario. Ok. El pago de auxilio de conectividad es a partir de junio, ¿no es retroactivo? Como lo dije en las conclusiones, es a partir de junio y no retroactivo, porque el mismo decreto no lo estableció de esa manera. Si una persona ya se pensionó y le quedaron semanas o dineros a favor debido a la pandemia, ¿se les pueden quitar o ya es un derecho ya adquirido? No entiendo la pregunta, pero bueno, miremosla en este sentido. Yo me pensioné ya, pero la miramos. Espérele, se la repito, Doc. Si una persona ya se pensionó y le quedaron semanas o dineros a favor Ya. debido a la pandemia, ¿se les pueden quitar o ya es un derecho ya adquirido? No, recordemos que si yo me pensiono en el régimen de ahorro individual porque tengo el ahorro suficiente para pensionarme, hoy en día con el salario mínimo más o menos están pidiendo 210, 220 millones de pesos y yo ya me pensioné, ese dinero que yo tenía en mi cuenta de ahorro individual, pues ese dinero ya se tuvo en cuenta para liquidar la pensión, ¿sí? Entonces no podré tener dineros adicionales, a no ser que yo dentro hubiera escogido una modalidad de pensión diferente. La única modalidad de pensión que nos puede permitir esto es, por ejemplo, cuando yo escojo la modalidad de pensión en la cual dejo mi bono pensional que todavía no lo vaya a tener en cuenta para la liquidación de la pensión. Muy seguramente, cuando cumpla el requisito, pues ese bono pensional yo ya hará parte de mi cuenta de ahorro individual y va a acrecentar mi pensión. En el caso que tenga una modalidad, por ejemplo, de renta vitalicia, yo ya contraté con, con la aseguradora en la cual me va a pagar mi renta vitalicia, ya le entregué el dinero y no va a tener ninguna modificación. De pronto tendré problemas con el retiro programado en donde dejo este dinero en el fondo de ahorro individual y ahí sí con el tema de la pandemia antes me va a perjudicar porque voy a tener disminución en mi cuenta de ahorro individual. Ahora, si estoy en el régimen de prima media con prestación definida administrada por Colpensiones, al momento de liquidar mi pensión, ellos me tienen en cuenta todas las semanas de cotización, ¿sí? Porque recordemos que allí para liquidar mi pensión en la fórmula pensional que nos dice que pensión es igual al 65.50 menos el 0.50 por ese, y además le puedo sumar un 1.5 a ese porcentaje que arrojó mi liquidación de la pensión por cada 50 semanas adicionales de las 1.300, ya me tendrían en cuenta todas las semanas, es decir, que no me van a sobrar semanas. Y si en lo posible me sobran semanas es porque no alcancé a las 50 para que me aumente 50 semanas para que me aumente el 1.5, entonces esas semanas van a quedar en el fondo común, en la bolsita común de Colpensiones y no voy a poder recibirlas. Doc, a una participante no le quedó claro el tema del auxilio de conectividad. Es decir, así se ganen más de 2 salarios mínimos, solo el hecho de que estén trabajando en casa les da el derecho de pagar ese auxilio de conectividad. Es decir, se ganan 3 millones de pesos, pero el solo hecho de que estén en casa les debe pagar el auxilio de conectividad. Recordemos que el auxilio de conectividad cumple los mismos requisitos que el auxilio de transporte. Es decir, que solo tienen derecho al auxilio de conectividad a los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si hay trabajadores que ganen más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no tienen derecho al auxilio de conectividad. ¿Bien? Ese sería el requisito. No tendrían derecho al auxilio de conectividad si gana más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por aquí nos hacen una pregunta suelta que si los ingresos son brutos. Es decir, que si se tienen, me imagino que si se tienen en cuenta comisiones o demás temas, o el subsidio tiene que ver solamente con el índice base de cotización. No, ya sería lo que es salario. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que es salario. Si la persona
frente al salario, ese salario pasa a más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, no tendrá auxilio conectividad. ¿Y qué hace parte del salario? Pues va a ser parte del salario, por decirlo así, el que se estableció dentro del contrato de trabajo, el salario básico, y si yo tengo comisiones y demás factores que me constituyan salario, si me pasa de dos salarios mínimos, no tendré derecho. O sea, cumple los mismos requisitos del auxilio de transporte. Si yo me paso de dos salarios mínimos, es decir, tenía un salario básico de 1.000.000, pero en este mes me pasé porque me pagaron algunas comisiones y demás, no tendría derecho, porque eso constituye salario. Una pregunta muy similar, pero con respecto a la prima. ¿La base del subsidio de prima es el índice base de cotización? De la prima. Recordemos que cómo se liquidan las prestaciones sociales y cómo vamos a liquidar lo referente a seguridad social. El ingreso base de cotización se toma del salario, ¿sí? Y el salario lo vamos a encontrar establecido, como les dije anteriormente, en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que yo tendré que ir a liquidar la prestación social que vaya a pagar con base en el salario, ¿bien? Entonces, ahí yo tendré que mirar si hay un salario variable, pues tengo que hacer el promedio. Para la prima, si no estoy mal, el promedio es de los últimos 6 meses. Si es el salario variable. Si no es un salario variable para los efectos de la liquidación de la prestación social de la prima, ¿sí? Pues estableceré el que tenga que ser sobre salario. Y ahí le tendré en cuenta si ese salario que yo tenga, el salario básico, le sumo comisiones, le sumo horas extras, dominicales y festivos, ese será el promedio o el ingreso base que yo tendré que liquidar para la prima. Pero efectivamente, el ingreso base de liquidación de esas prestaciones sociales, la base es el salario, ¿sí? No se toma de lo que yo coticé al sistema de seguridad social, no, porque el salario es el que me arroja sobre cuál yo voy a pagar la prestación correspondiente, vea si bien sea liquidación al sistema de seguridad social o bien sea la prestación que vaya a reconocer. Por aquí nos hacen claridad en el tema de los ingresos brutos, ya aclararon un poquito más la pregunta. Se refería a los ingresos relacionados al programa PAE. La disminución de ingresos, ¿era de todos los ingresos brutos de la empresa? Bueno, ahí sí en ese tema contable sí es discutible. Para mi concepto, sería lo más beneficioso para la empresa contablemente. Es decir, si a mí los ingresos brutos sí me establece que efectivamente sin los descuentos que yo pueda realizar de gastos y demás, una disminución, ese es el que tendré en cuenta. Yo recomiendo que este cálculo pues se haga con ayuda del contador o del revisor fiscal, que nos puede dar una mayor claridad frente a esos ingresos, cuáles serían los más beneficiosos, si los tomaría ingresos brutos de la empresa o no. En ese sentido, pues yo me asesoraría o tomaría el criterio del contador a ver qué relación me puede dar y cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un ingreso bruto, si lo tomo así, o con un ingreso ya con los gastos de funcionamiento y demás? En el tema del contrato suspendido, ¿quién debe tramitar el auxilio, la empresa o el trabajador? Mire que el decreto 770 no nos lo deja claro. Es más, yo creo que debe establecerse una resolución o algún documento por parte del Ministerio de Trabajo que nos aclare ese tema, porque el decreto 770 nos limita a decirnos que el listado lo va a expedir la unidad de gestión pensional y parafiscal, de la verificación que haga las nóminas de los trabajadores que tengan esa suspensión del contrato licencia no remunerada. Entonces, no nos dice con claridad si el trabajador lo podrá solicitar o no y cómo lo va a solicitar. Solo nos dice es que la UGPP va a emitir ese listado y el Ministerio de Trabajo, con previa verificación del listado que le haga la unidad de gestión, va a ordenar el traslado de esos dineros a las cuentas de los trabajadores. Yo recomendaría que ingresara a la página de la unidad de gestión pensional y parafiscal y allí enviar un correo
realizando un poco o postulándose a dicho auxilio a ver en qué términos lo responden y cómo lo van a responder. Pero el decreto no nos lo deja claro desafortunadamente. Si yo ya le estoy dando a la persona el auxilio de transporte, ¿solo se le daría ese o ya le deben dar los dos? Recordemos que el decreto 771 del 2020 establece que no son compatibles el auxilio de transporte con el auxilio de conectividad. Porque es que en un principio, una de las excepciones que nos traía o nos trae específicamente el decreto 884 del 2012 es que no es obligación pagar el auxilio de transporte a los trabajadores que están realizando teletrabajo. Si lo aplicamos en este mismo sentido del trabajo en casa, pues no se les pagaba o las empresas no le estaban pagando auxilio de transporte a estos trabajadores que estaban realizando trabajo en casa. Bien, es decir, que al momento del pago, si yo ya le estaba pagando el auxilio de transporte, pues lo que podré decir es que ese auxilio de transporte podrían decir que es el mismo auxilio de conectividad. Ya para efectos de nómina, pues sí tendríamos que ver que se realice esa modificación y efectivamente en el documento que yo le vaya a hacer al trabajador, como les dije anteriormente, el otro sí, para el trabajo en casa, en cumplimiento de esos requisitos, pues no me quedaría mal una cláusula en la cual yo establezca que se entenderá el pago del auxilio de transporte que se viene realizando en cumplimiento del decreto 771 como el auxilio de conectividad. Como va a ser de manera temporal, cuando el trabajador vuelva a realizar su trabajo presencial, pues se quitarán los efectos de ese auxilio de conectividad. Aquí hay una pregunta interesante, Doc, y es que con relación a cuando se levante la medida, si los empleadores siguen llevando a cabo ese trabajo en casa, ¿cuál será el límite para decir ya no es trabajo en casa y ya se convierte en teletrabajo? Pues esta pregunta, uno de los límites para mi concepto sería la finalización o el levantamiento por parte del gobierno nacional de la emergencia sanitaria. Al momento que el gobierno nacional levante la emergencia sanitaria, estas medidas que han venido trayéndose con los decretos, estos decretos que van a afrontar las medidas sanitarias, tendrán que desaparecer. Por eso la mayoría de decretos son temporales, porque esos decretos se expiden con el aval, con la quiciencia de una declaratoria de una emergencia sanitaria. Por eso es que el gobierno nacional viene a reglamentar algunos aspectos en ese sentido, en donde no podemos esperar que el Congreso expida estas leyes. Por eso el gobierno nacional, a través de la declaratoria de la emergencia sanitaria, se subroga esa facultad para expedir estos decretos. Es decir, que estos decretos del trabajo en casa estarían vigentes hasta el momento de finalizar esa emergencia sanitaria, y si no estoy mal, va hasta agosto. Bien, ya después la empresa no podrá tener fundamentos jurídicos para decir que tiene trabajadores en casa. O los tiene en teletrabajo o no los tiene, o no puede traer la figura de trabajo en casa. Toda vez que recordemos que la ley 1221 del 2008, de igual manera con el decreto 884 del 2012, establece que no puede haber una forma diferente al teletrabajo. Es decir, que ya la empresa tendrá que definir si se queda en trabajo en casa o teletrabajo. Perdón, si se queda de manera presencial o es teletrabajo. No hay trabajo en casa. No hay aguas tibias, por decirlo así. De acuerdo. Y dos preguntas, las dos últimas. ¿Qué sucede cuando se es contratista? Es decir, no está en nómina, se es contratista y no se cuenta con las herramientas tecnológicas. ¿El empleador o contratante debe suplir estas herramientas tecnológicas? ¿Hay diferencias si el empleador es entidad pública o privada? No, recordemos que el contrato de prestación de servicios es un contrato civil y en ese contrato civil ya depende de lo que hayan acordado las partes. Si dentro del contrato de prestación de servicios se estableció que el contratante, ¿sí? Es decir, la empresa privada o pública, debe suministrar los elementos de trabajo, como son computadores, red de internet y demás, pues tendrá que cumplirse en ese sentido, es decir, que el contratante los debe traer.
Si no se estableció, si no quedó establecido dentro del contrato de trabajo, pues la cláusula o lo pertinente, o sea, la línea general es que ese computador y demás debe ser suministrado por el contratista, es por la persona, por ese trabajador independiente, es el que tiene que llevar sus elementos de trabajo y el que tiene que, pues para cumplir el objeto del contrato, pues tiene que tener todos los elementos esenciales. A no ser que ya dentro de la ejecución del mismo contrato sea exclusivamente por reserva de la información y demás, que el contratista va a suministrar el elemento de trabajo. Pero en principio, el contratista es el que tiene que tener o crear esos mecanismos suficientes para desarrollar su labor, como es el computador y como sería pues la red de Internet. Y por último, Doc, una pregunta que tal vez tienen todos muchas dudas. En la empresa tenemos trabajadores que están en la casa como el conductor o la señora de servicios generales. También aplica para las personas operativas. Ellos no realizan actividades que impliquen conectividad. Igual se les debe pagar el subsidio de conectividad o de transporte. Si están realizando trabajo en casa, tendrá que pagarse. No están desarrollando trabajo en casa porque son operativos. Están como un conductor, pues no va a salir, entonces, o la señora de servicio general, no están ejecutando actividades para la organización porque son operativos. Entonces, ¿a ellos implica que tengan subsidio de transporte o conectividad? Si no están realizando trabajo en casa, no tendría la obligación de pagársele el auxilio de conectividad. Pero tendríamos que mirar es cómo, o sea, ahorita jurídicamente cómo están ellos. Es decir, yo los tengo en licencia no remunerada, los tengo aplicando artículo 140, pagándole salario sin prestación de servicio, los tengo en suspensión de contrato con pago o los tengo en licencia remunerada, ¿sí? Que es la figura que ahorita se está utilizando, licencia remunerada compensable. Tocaría mirar jurídicamente cómo yo los tengo, pero si yo los tengo, entre comillas, realizando trabajo en casa con algún documento, pues ya tendría que modificar esa forma en la que estoy realizando. Si no está realizando ninguna labor, si no estoy realizando trabajo en casa, si estoy en mi casa sin realizar una actividad, no habría por qué pagar el auxilio de conectividad. No resta sino darles las gracias por esta participación. Como siempre, les permitiremos seguir y los seguiremos invitando a estas actividades que llevamos a cabo. La idea es que podamos tener temas de interés para su organización, más que todo en seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos también la participación del doctor Javier Garzón y Dios los bendiga. Buena tarde, feliz resto de semana.